Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo la reseña de un libro muy especial para mí y es este, Pájaro Azul de Clara Cortés. Bueno, si habéis visto mis anteriores reseñas de libros de ella, sabéis que es una autora a la que le tengo como un cariño especial porque, no sé, toda ella es súper mona y adorable y además escribe unos libros que parece mentira que los escriba alguien tan joven, porque la verdad es que tienen trozos muy duros y dices, joder, ¿sabes? Te quedas con aquella sensación. Os quiero decir que el primer libro de Clara fue Al final de la calle, 118. El segundo fue, no me acuerdo, Las cosas que me contaste sobre el fuego o algo así, ahora no recuerdo muy bien el título. Y este es su tercer libro. Yo no lo sabía, pero los tres libros forman una trilogía. Entonces, en el primero se nos van a quedar colgando, por decirlo de alguna manera, los personajes de Rachel, Simón, el abuelo, todos aquellos personajes que, spoilers, sobreviven a la muerte de Valeria. En el segundo libro se nos va a quedar colgada la historia de María, que llega un momento en que decide dejar su ciudad natal y irse a Francia. Y en este libro nos vamos a encontrar que los personajes que se nos han quedado como colgando, como que la historia tenía que ser acabada del primer libro y los del segundo libro, se van a juntar en este libro y nos van a dar una conclusión sobre esta trilogía tan increíble que ha escrito Clara. Bueno, os leo un poquito el resumen y vamos a trapo. Ha pasado un año desde el accidente que tuvo lugar al final de la calle 118 y Simón aún ve el fantasma por todas partes. En la calle donde ocurrió, en su casa, en la tienda. Le sigue de cerca y solo él la puede ver. Todo el mundo parece haber pasado página, pero Simón se siente atrapado en una espiral de la que no sabe cómo salir. María siempre ha tenido una forma muy curiosa de lidiar con los problemas, huir de ellos. Después de lo que pasó con su familia, tomó un avión y acabó en Francia, de donde era su madre, para empezar de cero su vida. Lo único que la une a su pasado son las postales que le envía su hermano, siempre sin remitente, charlas unilaterales y seguras. Cuando se encuentran una foto en uno de los libros de Valeria y leen la carta escrita en el dorso, la única opción plausible parece intentar encontrar a la dueña para devolvérsela. Y tal vez, de paso, tratar de solucionar algunos de sus problemas por el camino. Los universos del final de la calle 118 y cosas que escribiste sobre el fuego se cruzan una última vez, en una novela que nos habla del duelo y los fantasmas, escrita por una de las voces más prometedoras de la literatura juvenil española. El, perdón, el precio son 18,90 euros, está publicada por plataforma y tiene 466 páginas, ahí es nada. Y bueno, se va a publicar ahora en mayo. Lo único que tuvimos suerte y en San Jordi nos lo dieron como 2 semanas antes. Bueno, ¿qué os tengo que decir? A mí al principio cuando empecé a leerlo, pues me hizo gracia porque empieza este libro de la misma manera en que empezó el de Al final de la calle. Y bueno, tengo que decir que al principio me costó un poquito meterme en la relación de los dos personajes, porque hay un momento en que Simón le dice a María que es una acosadora, que no para de perseguirle y tal, y hay un momento en que yo me sentí así, de joder, es que no para de perseguirle, es que es verdad, es que es cansina. Pero pese a este principio que a mí me pareció un poco forzado, al final, pues a medida que vas avanzando en la lectura, los personajes te van hablando y te van explicando por qué son así. Y te das cuenta de que María simplemente pues no sabe relacionarse muy bien con la gente y ella tiene ese deseo, ese sentimiento de que quiere tener un amigo y por lo que se ha visto en Simón una persona que puede congeniar con ella, ¿no? Y por otro lado, pues vamos leyendo más sobre Simón, que se ha quedado muy tocado después de la muerte de Valeria, se ha apartado de todo el mundo pues poco a poco lo va superando, pero él sigue anclado en su dolor y es un poco arisco, es un poco borde, entonces te vas dando cuenta también porque a lo mejor pues la intenta separar, porque no quiere que nadie le importe otra vez esas cosas, ¿no? Y al final vas entendiendo y al final ya te has metido dentro y al final ya son amigos y tú te lo crees todo y quieres saber qué va a pasar con ellos y si van a poder curar esas heridas que tienen en su interior. Sí, porque este libro cuando dice que habla de fantasmas, no creo tanto que sea el fantasma que Simón ve, aunque tiene mucha importancia, sino pienso que son los fantasmas del pasado de cada uno, ¿no? Simón, por un lado, pues se siente culpable por lo que pasó con Valeria, no quiere pasar página, o sea, realmente es como si él sintiera que tiene que sentir ese dolor, como si pasar página y empezar a sanar ese dolor fuera como algo que no tiene que hacer, ¿sabes? Es como... Y María pues se siente aún atrapada por esas cosas de las que huyó, las cosas que pasaron con su familia, las cosas de su padrastro, el hecho de que su hermano esté en la cárcel, el tema del incendio de la casa, ¿no? Es un poco todos esos fantasmas que ellos dos tienen en su interior. Y entonces son dos personas rotas, realmente, que se encuentran en un momento de la vida y juntas
pues empiezan un camino hacia la sanación, ¿no? Eso no quiere decir que dejen de estar rotas. Yo pienso que una vez que una persona se rompe, pues aunque sanes, esa herida queda, ¿no? Se queda esa cicatriz que te dice, uy, aquí... No sé si conocéis la historia de... Tiene un nombre, pero el nombre no recuerdo, en Japón, cuando se les rompe un jarrón, cuando lo vuelven a unir, lo unen con un hilo de oro para que se vea dónde estaban las roturas, ¿no? Y hay otra frase también que dice que bueno, las grietas de cuando pues, tú te rompes, cuando sufres, cuando tienes algún problema, pues que las grietas al final son lo que dejan entrar la luz, ¿no? O sea, como un poquito más poético. Y este libro va un poquito de eso, de encontrar un objetivo, un camino, aunque pueda parecer una tontería, porque a ellos dos lo que les acaba uniendo es que dentro de uno de los libros de Valeria encuentran una foto, que es esta foto de aquí, de dos chicas que, bueno, representadas detrás en la carta, pues hablan de un amor truncado, ya lo leeréis cuando lleguéis a la página, y ellos dos deciden que quieren devolver la fotografía a su propietario. Y entonces empiezan una búsqueda, ¿no? Para encontrar a esta persona de la carta, y esa búsqueda, al mismo momento que están buscando esto, esa búsqueda también les lleva a encontrarse a sí mismos, a derribar murallas y hablarse, a encontrarse, ¿no? Lo que sí que me ha gustado muchísimo del libro es que no es todo tan sencillo como eso. Obviamente cuando una persona pues tiene un problema o está ofuscado o está sufriendo, no es tan fácil como decir, pues me voy a poner bien. En el libro pues también se habla pues en varias ocasiones pues de ayudas psicológicas, del hecho de que a veces inconscientemente pues te puedes meter palos en las ruedas, la importancia de darte cuenta de que estás encerrado en ese lugar oscuro, porque a lo mejor si hubieses continuado caminando 2 pasos más y estabas en la luz, pero no es tan sencillo como eso, sino que hay un proceso. Me gusta mucho el respeto con el que Clara trata ese tema, ¿no? De cuando te pasa algo, sufres, has tenido un problema, pues que a veces sí que es fácil, a veces dices, ay, mira, pues doy un paso y ya estoy, y a veces necesitas que haya gente que te apoye, ya sean amigos, ya sean familia, ya sean profesionales, para ayudarte a dar ese paso, porque no es tan sencillo. Me ha gustado muchísimo también, eso se lo dije a la autora porque yo me había montado en mi cabeza un final y vamos hacia ese final que yo tenía en la cabeza y acabas el libro y dices, la madre que la parió. Porque el final que ella plantea a mí misma me había pasado por la cabeza y es una cosa que me gustó muchísimo porque me gusta esto de que tú vayas montando de tu historia y de golpe y porrazo llegues al final, no tenga nada que ver y quedes satisfecho y digas, es que tenía que acabar así. O sea, podía haber acabado como yo me imaginaba, pero acaba así y me gusta mucho cómo acaba. Entonces, a mí estos autores que tienen la facilidad de desmontarte tus ideas, pero presentarte una idea que te encanta, a mí eso me gusta muchísimo, porque quiere decir que son autores pues, que te hacen pensar y que dices, pues ¿por qué ha sido esto así? Por esto, pues vale, sí. También me ha gustado mucho que hay ciertos momentos en que un personaje, no diré cuál, hay un montón en el libro, empieza a sentir cosas sobre a otra persona de su propio sexo. Y me gusta muchísimo también la dulzura con la que la ha tratado, o sea, no hay ninguna importancia más. Y me ha gustado muchísimo, o sea, esa relación, eso quiero ver más yo de eso. Y bueno, la verdad es que cada capítulo empieza con una pequeña cita, ya sea de una canción, ya sea de un libro, que tiene un poquito de referencia con lo que va a tratar del libro. Hay una que es muy cierta, que dice que, bueno, que cuando muere una persona, en el momento de la muerte, del entierro y todo eso, eso no es lo malo, porque estás ocupado haciendo esas cosas, ¿no? Que lo chungo viene luego, todos esos días que estás en esa persona. Tristemente pienso que todas las personas que hemos perdido a alguien o a alguienes sabemos muy bien a lo que se refiere esa frase, y por eso pienso que este libro es tan especial, porque Simón pierde a Valeria, porque hay ese famoso accidente al final del libro, y se encuentra con que ha perdido una parte de sí mismo, una persona en la que empezaba a confiar y está ahí. Y mientras que María siente que ha perdido ya no una parte de sí misma, sino también una parte de sí misma, para que se ha dejado llevar siempre por la rabia, ese fuego, ¿no? Que ella decía en el libro anterior, porque a lo mejor no es que lo haya perdido, es que nunca ha tenido, ¿no? Una familia normal, algo normal, y también lamenta esas pérdidas. No sé, yo pienso que es un libro que os va a encantar, o sea, aunque lo podéis leer autoconclusivamente, porque os pone en situación, yo recomendaría que lo hicierais en orden, que primero cogierais Al final de la calle. Para mí sigue siendo el mejor libro de Clara, que luego os leyerais
las cosas que escribiste sobre el fuego, y luego acabaréis con este, si lo queréis hacer en orden, porque ya os digo, sí, lo podéis leer autoconclusivamente y supongo que lo entenderéis, porque ya os digo, os pone mucho en situación, pero si lo queréis hacer correctamente es en ese orden, y veréis que son unos libros que te hablan de personas reales, de personas que sufren, de personas que se superan, de personas que tienen problemas, fantasmas de su propio pasado, heridas abiertas. A mí es un libro que me ha parecido muy real, porque, no sé, bueno, es que Clara tiene esa manera de escribir en la que todos los personajes son auténticos, son reales, no son personajes perfectos que todo lo hacen bien y que son maravillosos, sino que son imperfectos, son personas normales y corrientes que se equivocan, que la cagan, que toman decisiones equivocadas, que o huyen de sus problemas o deciden enfrentarse o no saben que tienen un problema. O sea, son personas reales, y a mí eso es una de las cosas de Clara que me gusta muchísimo. Y sobre todo, la manera que tiene de narrar sus historias como narradora es increíblemente buena. O sea, vas leyendo y vas pasando páginas y te das cuenta, dices, me acabo de leer este tocho en nada porque lo he devorado, porque quería saber más. Tiene esta manera de que vas escribiendo bueno, ella va escribiendo y tú vas leyendo, y te va contando muchas historias dentro de esta historia. O sea, si tú has perdido a alguien, pues esta historia te va a tocar. Si tú has sufrido alguna vez algún problema que te has quedado atascado, pues te va a tocar también. Si tú a lo mejor has perdido a alguien porque te has comportado como un idiota, porque estabas en un mal momento, pues también. O sea, te cuenta miles de historias dentro de la historia. O sea, son muchas historias que forman una historia más grande. No sé si me explico. Y yo la verdad es que es una chica de la que quiero leer todo, todo. Me he leído 3 libros de ella y los 3 me han parecido de 5 estrellas. O sea, eso os tiene que decir algo de, vamos, de la calidad literaria que tiene.